nosotros venimos representando un pop-up book, donde explicamos diferentes actividades y pues esta es nuestra pequeña presentación. Aquí vienen nuestros datos: la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Humanidades, Campus 6, semestre 2, Grupo G, turno vespertino, materia Educación y Sociedad. Los integrantes, que están conformados por Nayeli del Pilar Álvarez Molina, Milady Guadalupe Cambrano Vázquez, Jacibi del Rosario Cruz Escobar, Viviana Espinosa López, Laura Janet López Gómez, Lady Guadalupe Hernández Gallegos y Dulce Malenina Fatelácero. Acá es donde los temas que abarcamos, que son los fundadores de la sociología: Augusto Comte, Henry Saint-Simon, Emily Durkheim, Max Weber, Karl Marx; los autores, que es Antonio Gramsci, Tal Col Parsons; sociedad y grupos sociales, qué son los grupos sociales, sus categorías y qué es sociedad. Siguiendo con el tema de los principales padres fundadores, tenemos a Augusto Comte, quien nació el 19 de enero de 1798 y murió el 5 de septiembre de 1857. Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en sentido moderno del término. Una de sus principales aportaciones es el positivismo sociológico. La sociología positivista ofrecía un saber sistematizado de la misma forma que lo hacían las demás ciencias. Además de eso, tenemos la ley de los tres estadios, de los tres estados. Tenemos el estado teológico, el estado metafísico y el estado científico. En el estado teológico tenemos el desarrollo de la inteligencia y explicación sobrenatural de los fenómenos. En el estado metafísico podemos encontrar un camino de transición, un Dios personificado, área y control del mundo. En el estado científico es un estado definitivo. Todo fenómeno es susceptible a la investigación en base del método científico. Las principales obras de Augusto Comte es el curso de filosofía positivista, el discurso sobre el espíritu del positivismo. En clasificación de las ciencias tenemos las matemáticas, la astronomía, la física y la química biológica. Ahora hablaremos del autor de Henry Saint-Simon. En su biografía, nació el 17 de octubre de 1790 en París. Fue uno de los fundadores históricos del socialismo moderno. Abogó por una instauración de una organización social liderada por hombres sabios que beneficiarían por igual a todos los componentes de la sociedad. El conde Saint-Simon, frecuentemente nombrado como Henry Saint-Simon, fue un filósofo, economista, teórico socialista y positivista francés, cuyo pensamiento tuvo influencia sustancial en la política, la economía y la sociología y la filosofía de la ciencia y la historia. Murió en la miseria. El conde de Saint-Simon falleció en París el 19 de mayo de 1825. Tras su muerte, sus discípulos popularizaron sus ideas y sus principios. Sus teorías recibieron el nombre de Saint-Simonicismo. En la Asamblea de París en 1792 lo nombró su presidente. En estos años de innovación y cambio y de confianza en la ciencia para construir la sociedad del futuro, aportó la teoría positivista de la sociedad. Los aportes a la sociología. Fue el creador de la historia de la capacidad como forma de retribución al trabajo, tesis rescatada por el capitalismo científico de Engels y Marx. Comte y Saint-Simon son considerados los padres fundadores de la sociología porque son los primeros que entienden que el conocimiento y la explicación del nuevo objeto de estudio sistemático, la sociedad, tiene que estar fundado como abordaje científico. Subrayó la primera que la economía debía tener sobre la política y fue el precursor de la filosofía social, también llamada física social, que fue rebautizada por Augusto Comte como sociología. Entre sus obras más importantes está El Nuevo Cristianismo en 1825. Y eso sería todo por parte de Henry Saint-Simon. Bueno, el siguiente autor es Karl Marx. Karl Heinrich Marx es un alemán que traduce el
castellano como Carlos Enrique Marx, un filósofo, economista, sociólogo, periodista intelectual y político comunista, alemán de origen judío. Es considerado como el padre del socialismo científico. Nació el 5 de mayo de 1818 en Treveri, Reino de Prusia, y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres. Desde esa época el pensamiento de Marx quedará asignado sobre la dialéctica de Hegel, si bien sustituyó el idealismo hegeliano por una concepción materialista según la cual las fuerzas económicas constituyen a infraestructuras subyacentes que determinará en alguna instancia fenómenos super y culturales como el orden social, político y cultural. En 1843 se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició Marx en el interés. También sus aportes a la sociología fueron que se destaca el concepto de la lucha de clases, donde Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamiento entre grupos antagónicos. Este constante enfrentamiento a lo largo del tiempo va a derivar en una sociedad ideal comunista donde no existen las clases sociales. A su vez, la historia manifiesta una sucesión de tipos diferentes de sociedades, las cuales van cambiando de manera drástica y revolucionaria. También sostiene que el tipo de sociedad capitalista trabajador no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. El primero es el dueño de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo, y el segundo es propietario del capital e instrumentos de trabajo. Ambos mantienen una relación al ser capitalistas que contraen al obrero por una determinada cantidad de horas diarias a cambio de dinero. También a lo largo de este proceso es donde se creó en la historia el propietario, quien no vende el trabajo al mercado para ganar dinero, sino quien vende a la fuerza de trabajo, es decir, que se vende a sí mismo diariamente por una cantidad de tiempo para poder hacer trabajo. Y sus obras más importantes es El Capital, de 1867, El Manifiesto del Partido Comunista, 1848, y por último La Ideología Alemana, 1932. Ahora tenemos a Emil Durkheim, quien nació el 15 de abril de 1858 y falleció en París el 15 de noviembre de 1917. Fue un sociólogo, pedagogo y filósofo francés positivista, seguido de los pioneros en el desarrollo de moderna sociología. Destacó Pronia como estudiante, lo que le permitió en 1879 ir a la Escuela Normal Superior de París. Las obras más importantes que este padre fundador tiene es La división del trabajo social, Las reglas del método sociológico, El suicidio, Educación y sociología. Los aportes de la sociología que tiene serían la densidad de población, el desarrollo de las vías de comunicación y la conciencia colectiva. Con Durkheim, la sociología puso las bases para un desarrollo efectivo de los métodos y objetivos de investigación de la sociedad. Seguimos con el siguiente autor, que es Max Weber. Empezaremos con su biografía y pues nos dice que Maximilian Karl Emil Weber fue un sociólogo, economista y jurista, historiador y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, Alemania, y falleció el 14 de junio de 1920 en Múnich, Alemania. Fue un profesor de economía política, pero abandonó la enseñanza en 1898 a causa de problemas emocionales. En la Primera Guerra Mundial colabora en la negociación del Tratado de Versalles. Como aportes en la sociología, el sociólogo aplicó la metodología de la sociología a campos como la política, el derecho, la religión y la economía. Su pensamiento se caracterizó por ser antipositivista, herméutico y idealista. Nos dice que fue renovador de las ciencias sociales y su metodología. Estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna, aparentándole rigurosidad y legitimidad. Tuvo una introducción del antipositivismo a las ciencias sociales. Su libro Y Economía y Sociedad se consideró el libro más importante de la sociología del siglo XX.
Tuvo contribuciones teóricas a distintos campos, entre ellos la psicología social y de las organizaciones. Además de sus aportaciones e influencias, siguen vigentes en el área de la sociología en la actualidad. Las obras más importantes de Max Weber está La ética protestante y El espíritu del capitalismo, que fue en 1905. Está La política como vocación, que fue en 1919. La ciencia como profesión, en 1919. Está La sociología de la religión, que fue en 1920. La economía y la sociedad, que fue en 1922. Y Sobre los conceptos básicos en la sociología, en 1922. Y pues esto fue todo sobre el autor Max Weber. Gracias. Bueno, el siguiente tema es sobre la sociedad y los grupos sociales. Aquí vamos a explicar sobre las definiciones de sociedad y los grupos sociales. Se dice que la sociedad es un conjunto o agrupación en donde los sujetos e individuos se unen para satisfacer y compartir las necesidades e intereses de una organización de relación sociocultural. Y los grupos sociales son los conjuntos de dos o más personas que comparten algún tipo de relación interpersonal y que tienen características similares que les proporcionan un sentido de unidades. Tienen una finalidad u objetos comunes, por lo cual realizan actividades colectivas y una interdependencia de otros para alcanzar estos objetivos. Siguiendo con el tema de las sociedades, seguimos con las categorías, que se dividen en generales y específicas. Bien, si vemos las generales, pues es la familia, que la función reúne a las personas en el tiempo y el espacio, haciendo posibles las mutuas relaciones humanas. Las normas sociales, la función de ellos es desarrollar y conserva pautas comunes de comportamientos de miembros de la sociedad que se comprometen y practican. La clase media, la función proporciona un sistema de estratificación de estatus y clases, de modo que cada individuo tenga una posición relativamente estable y reconocible en una estructura social. La universidad, la función tiene una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios miembros. El lenguaje verbal, su función es proporciona medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre ellos, de modo que puedan entenderse. Si vamos con las categorías específicas, están jueces, que la función es los administrativos públicos y los diversos grupos civiles satisfacen las necesidades de orden y seguridad externa que sienten los hombres. La educación preescolar, la función cuida de la socialización, desarrollo e instrucción de sus miembros. Las religiones, que la función es las diversas formas de religiones atienden socialmente necesidades religiosas y espirituales. Los parques recreativos, su función es las asociaciones, existen grupos sociales y disposiciones sistemáticos que están destinadas al descanso y a diversiones. La producción de alimentos, su función, en sus variedades de grupos económicos, la sociedad produce y distribuye los bienes y servicios. Y pues estas son las categorías. El último tema que vamos a exponer son los autores. Uno de ellos es Malcolm Parson. Él nació lo que es el 13 de diciembre de 1902, Colorado de Spring, Estados Unidos. Él falleció el 8 de mayo de 1979 en Múnich, Alemania. Fue un sociólogo estadounidense de la sociología, conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Una de sus obras importantes que él hizo fue La estructura de la acción social, otra es Economía y sociedad, otro de sus libros es La sociedad sistemática de 1951. El siguiente autor es Anthony Gramsci. Él, de sus obras más importantes, de sus libros, es El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto. El otro de sus libros es Los intelectuales y la organización de la cultura,
y el último es pasado y presente. Su biografía es de que nació el 22 de enero de 1891 en Italia y falleció el 27 de abril de 1937. Para Gramsci, el problema escolar se halla conectado con la relación neurológica que existe entre pedagogía y política, tal y como la elaboró en su concepción central, hegemonía. Para educar es necesario, dice él, un aparato cultural a través de la generación anterior transmitida a la generación de ahora. Ahora vamos con sus teorías de ambos. El primero es de Talcott. Su teoría de sistema social es que consiste en una pluralidad de personas interactuantes motivadas por la gratificación y sus relaciones con sus situaciones quedan definidas y mediatizadas en términos de un subsistema de estímulos culturalmente estructurales y compartidos. La teoría de que es de Anthony Gramsci, el de él es que la escuela única o unitaria. Gramsci a esta escuela dice es una gran exigencia de la sociedad, de una manera que necesita aprovechar todas las posibilidades de los jóvenes para mantenerse sólida y progresiva. En la que es educativa crítica, él dice que según para educar es necesario un aparato cultural a través del cual la generación anterior transmitida a la generación de los jóvenes toda la experiencia del pasado, lo que es las generaciones pasadas y que les hayan adquirido sus hábitos o incluso los físicos y técnicos que se adquieren en la repetición. Y eso es todo. Muchas gracias.